Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Demuéstrenlo pues, imbéciles, imbéciles, demuéstrenlo. Tengo miedo. Que Dios nos ayude. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy día domingo en la mañana hemos hecho un programa acerca de Jorge Montoya y la comisión que está investigando el supuesto fraude electoral. Pues no, ya sabes, si quieres ver ese programa, ni bien terminas todo acá, te pasas al video anterior que hemos hecho en la mañana. Y también te voy avisando lo siguiente, que ya es mi último día en el cual voy a poder transmitir en vivo porque lamentablemente no he pagado el plan del StreamYard, así que si quieres apoyar acá el canal, ya sabes que puedes hacerlo a través del Yape que está acá arriba. Me faltan algo de $10 nomás para poder terminar de pagar ese plan. Así que ahora sí comenzamos, señores. Vamos a ver en la parte del Tribunal Constitucional. ¿Qué está pasando realmente acá? Dice lo siguiente. Un nuevo Tribunal Constitucional piadoso con las empresas. ¿Cómo es esto? La nueva correlación de poderes en el Tribunal Constitucional es un salvavidas para las compañías que quieran evitar los millonarios intereses moratorios de sus deudas tributarias. El voto dirimente de Augusto Ferrero como presidente, por ejemplo, ha sido clave para darle la razón a Primax en una reciente sentencia. Marianela Ledesma acusó a José Luis Sardón de dilatar su ponencia para que ese caso se vote cuando Ferrero asumiera como cabeza del organismo. Otras grandes firmas con el mismo reclamo ya tienen allanado el camino. Señores, acá les tengo que indicar una cosa para que ustedes puedan entender muy bien. ¿Qué quieres decir con todo esto de acá, Alexander? Es bien simple. Primero, enfoquémonos en que hay una división dentro del Tribunal Constitucional. Así como hubieron 3 votos a favor y 3 votos en contra en el Tribunal Constitucional y el voto dirimente fue de Ferrero, entendamos que sigue existiendo esa fricción en el tribunal. Y acá, por ejemplo, lo puedes ver. Tienes 3 en la parte de acá, mira, donde se puede ver mi mano, 3 en esta parte de acá, y 3 en la parte de acá. A ver, ¿dónde está? No se puede ver. Bueno, 3 acá ya. 3 acá. Los que están acá, a ver. Ahí está. Estos 3 de acá son los que prácticamente apoyan al pueblo peruano. Y los otros 3 que están al otro extremo son los que tienen ese lineamiento fujimorista, pues, ¿no? Ahora sí, una vez que ya estás prácticamente metido en el tema, vamos a comenzar. En el Tribunal Constitucional están pasando cosas. La recomposición de la balanza de poderes al interior del organismo no solo le ha venido bien a la familia Fujimori. Hoy las empresas con millonarias deudas tributarias en disputa también sonríen. Una reciente sentencia a favor de Primax es el inicio de una serie de decisiones que beneficiarán a aquellas firmas que no quieren pagar los intereses moratorios de los impuestos que le han cuestionado a la SUNAT. En el mes pasado, los magistrados Ernesto Blum, José Luis Sardón y Augusto Ferrero, con el voto dirimente de este último, le dieron la razón a la cadena de grifos de propiedad del Grupo Romero en un largo proceso que se remonta hasta inicios de la década de los 2000. La empresa buscaba que el Tribunal Constitucional le eximiera del pago de intereses moratorios acumulados en las últimas 2 décadas. Mira, lo que quería Primax, el Grupo Romero, era que prácticamente esos pagos moratorios, o bueno, esos intereses que han generado mora, se esfumen. Y eso de ahí sí lo iba a ver el Tribunal Constitucional. Y bueno, la sentencia del máximo intérprete de la Constitución no destaca precisamente por sus argumentos, que los especialistas consultados por Sudaca califican como ligeros. En cambio, lo que sí llama la atención es el voto de la magistrada Marianela Ledesma, quien acusó a su colega Sardón de haber retrasado deliberadamente el debate del caso Primax para que se vote cuando ella ya no fuera presidente del Tribunal Constitucional. Y es que, en caso de empates, el voto dirimente lo tiene el presidente del tribunal. Ahora que son 6 magistrados y Augusto Ferrero asumió la presidencia, tiene la capacidad de inclinar la balanza a favor del bloque de magistrados de derecha, para llamarle de alguna manera que integra
junto a Blume y Sardón. ¿Cómo es esto? Es bien simple. Es como que tienes 3-3, pero el voto del presidente del Tribunal Constitucional, su voto vale doble, ¿no? O es el voto dirimente. Y en este caso es Augusto Ferrero. Y los otros dos que lo acompañan es Blume y Sardón. Lamentablemente esto es recurrente en el Tribunal Constitucional. Si se sabe que no se va a tener mayoría con un presidente, se retrasa un tema para que se resuelva bajo la presidencia de otro y se tenga un voto dirimente favorable. Es algo que pasa y va a seguir pasando, dice Fernando Loaiza, profesor de Derecho Tributario en la PUC, es decir, en la Católica. ¿Cómo es esto? Es bien simple. Por ejemplo, yo soy un presidente del Tribunal Constitucional y tengo el caso acá de Primax, ¿ya? Y tengo que cada uno de los magistrados tiene que exponer argumentos acerca del caso. Sin embargo, ¿qué ha hecho uno de los magistrados que está a favor de la derecha? Ha dilatado su argumento con el fin de que prácticamente mi función como presidente o el cargo que tengo como presidente va a terminar y va a entrar el otro que está en la posición del que está argumentando y así favorecer a la empresa Primax. Y eso es lo que estaba denunciando a Marianela Ledesma. ¿Qué más dice, por ejemplo, acá? Cálculos y enfrentamientos. Hace 5 años, Primax interpuso un amparo ante el Tribunal Constitucional en medio de una larga batalla legal contra la SUNAT. Pidió que se le perdonaran los intereses moratorios de las deudas tributarias que había cuestionado. El monto adeudado del periodo 2000 al 2007 era de 41 millones de soles, pero con los intereses calculados por la misma empresa hasta enero del 2017, la cifra aumentaba a casi 110 millones de soles. Pasa que como la empresa no estaba de acuerdo con los montos inicialmente calculados por la superintendencia, había decidido impugnarlos. Así inició reclamos ante la misma SUNAT y el Tribunal Fiscal, organismo del Ministerio de Economía que funge de última instancia administrativa para decidir la validez de cobros tributarios y las multas, que demoraron varios años en resolverse. Por eso se sumaron millonarios intereses a las deudas originales. Primax dice a Sudaca que ellos impugnaron sus deudas porque consideraron que gran parte de estas resoluciones no eran coherentes con la operatividad del negocio y por lo tanto no correspondían. Y el argumento de la compañía de hidrocarburo ante el Tribunal Constitucional fue que el plazo legal que tenía la SUNAT y el Tribunal Fiscal para resolver sus reclamos era de 9 y 12 meses respectivamente. La empresa consideraba injusto el pago de una mora producida por el exceso de tiempo que se tomaron ambos organismos en emitir sus resoluciones. Mientras el pedido de amparo de Primax se resolvía en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Fiscal fue resolviendo sus impugnaciones, muchas veces a su favor. Así, entre el 2017 y 2021, la deuda de la empresa fue recalculada a 9 millones, monto que ya fue cancelado. Ahora la empresa busca que la administración tributaria le devuelva el dinero que pagó en exceso. Miren cómo es prácticamente. Ellos han pagado, cuando ya se le ha reducido a 9 millones de lo que eran los 41 millones de soles, y ahorita prácticamente quieren que se le devuelva todo el dinero que ellos han pagado, bueno, el excedente que han pagado, ¿no? ¿Y esto quién lo favorece? Lo favorece el señor Ferrero. Dice, pero lo importante del caso Primax es esto. Su demanda ante el Tribunal Constitucional gira en torno a si los intereses moratorios generados tras la impugnación de deudas tributarias deben ser cobrados o no. Y la recomposición de poderes en pleno del tribunal abre el camino para favorecer a las empresas que consideran estos cobros como injustos. La sentencia a favor de la compañía del Grupo Romero es apenas el punto de partida. ¿Cómo es esto, Alexander? Es bien simple. Que el caso que te estoy leyendo ahorita sobre el Grupo Romero, específicamente sobre Primax, es uno de los muchos casos que está viendo el Tribunal Constitucional, que lo que intenta hacer, digo en general el Tribunal Constitucional, porque nuevamente voy a repetirte, hay 6, 3 que apuntan para un lado y 3 que apuntan específicamente para lo que es el fujimorismo. Y estos 3 que prácticamente tienen un voto como si fuera de 4, estos son los que están favoreciendo a estas empresas que quieren anular todo interés moratorio que se haya generado por no pagar sus deudas. ¿Qué dice, por ejemplo? Desde que falleció el magistrado... ¿Dónde estaba? Desde que falleció el magistrado Carlos Ramos, en septiembre del 2021, el pleno del tribunal quedó con solo 6 miembros y dividido en 2 bloques de 3. Por un lado están Blume, Sardón y Ferrero. Por otro lado, Ledesma, Manuel Miranda y Eloy Espinosa Saldaña. Como ya se ha dicho, el presidente dirime los empates. Es decir, los 3 primeros que te acabo de mencionar, que son Blume, Sardón y Ferrero,
Estos tres son los que están haciendo las jugadas turbias dentro del Tribunal Constitucional. Hasta diciembre del año pasado, la presidenta era Marianela Ledesma, y en el caso Primax, su posición era conocida: declarar improcedente la demanda, entre otros por considerar que no le correspondía al Tribunal Constitucional resolver la controversia, sino el Poder Judicial. Este mismo argumento lo había empleado anteriormente para desestimar una demanda de Scotiabank que le hizo perder al banco casi 500 millones de soles. En un inicio, el debate del caso Primax estaba programado para el 30 de noviembre del 2021. El encargado de la ponencia era José Luis Sardón, quien votó a favor del indulto de Fujimori. Acuérdate de esto. Sin embargo, cuando llegó la fecha estipulada, Sardón empezó con las dilaciones. Según fuente del tribunal, la razón esgrimida por el magistrado fue que su asesor estaba de vacaciones. Increíblemente, dijo: mi asesor ha salido de vacaciones, como estoy sin asesor, hay que postergarlo hasta el 14 de diciembre, cuenta una fuente del Tribunal Constitucional. O sea, mira, a ellos se les paga y se les paga una fuerte suma por ser parte del Tribunal Constitucional. Y cuando a él le toca explicar, manejar sus argumentos, dice lo siguiente: bueno, señores, ¿sabes qué? Yo no voy a poder hacerlo porque mi asesor se encuentra de vacaciones, así que hay que postergar esto de acá. Esos son los argumentos estúpidos que maneja el señor Sardón, pues, ¿no? Y, por ejemplo, acá está, ¿dónde está? ¿Qué dice acá? Llegó diciembre y otra vez Sardón volvió a aplazar el debate. O sea, mira, ya lo aplazó una vez y nuevamente lo aplaza, dice. Volvió a aplazar el debate. Esta vez su argumento fue que tenía mucho trabajo. Esto irritó a Ledesma, según pudo conocer Sudaca. El doctor Sardón se quejaba de que estaba sobrepasado de trabajo, pero no era el único. Otros magistrados tenían mucho más trabajo que él, pero él se quejaba y se quejaba de la carga. O sea, si no, ¿para qué carajos postulas al Tribunal Constitucional? Pues no. Si vas a decir que a cada rato tienes mucho trabajo, entonces mejor no eres apto, pues no eres competente para ese trabajo. Entonces pidió reprogramar otra vez. Ahí se armó una discusión con la doctora Ledesma, cuenta otra fuente del interior del Tribunal Constitucional. Para Ledesma, ninguna de las razones dadas por Sardón le resultaba convincente. Por el contrario, y según explica en su voto singular del caso Primax, consideraba que el accionar del magistrado era una estrategia dilatoria, para así ver beneficiada su posición. Finalmente, el caso se reprogramó para el 25 de enero del 2022. ¿Pero qué cambió para esa fecha? Ledesma ya no era la presidenta del Tribunal Constitucional, ahora lo era Augusto Ferrero. Eso significaba que el encargado de desempatar las votaciones era un magistrado que ha tenido una posición constante y uniforme a favor de esas empresas, en caso de intereses moratorios. Según la expresidenta del Tribunal Constitucional, a Sardón solo le bastó postergar la votación del caso y esperar el cambio del presidente para que la votación salga favorable a sus posiciones. Se queja Ledesma en su voto singular. O sea, señores, acá hay que ser bien sonso como para pensar o para creerle a Sardón todo eso ahí. Y para mí que esto de acá se está jugando dinero de por medio, no se están jugando pequeños cientos, o miles, están jugando millones de soles. Y estos millones de soles que se están jugando o que están en juego, ¿tú crees, voy a dejar por ahí, tú crees que gran parte de ese dinero no ha ido para favorecer a algún magistrado? Ya, pues, a ver, tú comentas ahí en la parte, déjalo en los comentarios, ¿qué piensas respecto a esto? Pues, ¿no? Y dice así: ¿cómo pudo Sardón prever que Ferrero sería el nuevo presidente del tribunal? ¿Es adivino? Todos sabíamos que el elegido iba a ser Ferrero, porque entre los 6 magistrados que quedan, él es el único que tiene mandato vigente y por lo tanto el único que puede ser escogido, explica Sudaca, una fuente del interior del organismo. El contraataque de Sardón. Ahora acá viene, porque recuerden que les he dicho, hay una fricción en el tribunal. Dice: Sardón no se quedó tranquilo frente a las acusaciones de Ledesma y aunque evitó responder las preguntas de este medio, sí lo hizo en la misma sentencia del caso Primax. Según él, no pidió la postergación de la resolución del caso para evitar el voto dirimente de Ledesma, sino por la avalancha de casos que ella pretendió resolver en los meses finales de su presidencia. Dice: el tema no quedó ahí. Sardón le enrostró a la presidenta del Tribunal Constitucional en que los casos tributarios por intereses moratorios excesivos, quizá Ledesma quiso aprovechar la ausencia por fallecimiento del magistrado Carlos Ramos Núñez para imponer su opinión con el voto decisorio. Y es que antes de fallecer, Carlos Ramos solía votar este tipo de casos de intereses moratorios a favor de las compañías. Y en febrero del año pasado,
el Tribunal Constitucional, con los votos de Sardón, Blume, Ferrero, Ramos y esta vez también de Espinosa Saldaña, le dio la razón a Telefónica en una controversia por 729 millones de soles, señores. Prácticamente esos 729 millones de soles que pudieran haber entrado tranquilamente a las arcas del gobierno, indiferentemente de quién sea el presidente en ese entonces o haya sido el presidente en ese entonces, solamente piensa que este Tribunal Constitucional dio a favor esa demanda que había interpuesto Telefónica y Telefónica terminó con sus 729 millones de soles en el bolsillo. Y antes de ello, los 4 primeros magistrados declararon fundado un amparo presentado por Agroindustrial Paramonga, compañía del grupo WOM. Por esta razón, dice Sardón, Ledesma retrasó el debate de varios relacionados a intereses moratorios y recién cuando falleció Ramos los empezó a programar. Cuando fallece Ramos en septiembre del 2021, recién empezó a programar los casos porque la votación usual ya no era 4-3, sino 3-3, y el voto dirimente era de Ledesma. En ese plazo se han resuelto más de 40 casos de intereses moratorios en los que ganó la posición de declararlos improcedentes, dice el constitucionalista Rafa Velázquez, socio de la firma de abogados Baxel Consultores. Uno de estos casos es el de Scotiabank. Bajo la presidencia de Ledesma, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de la filial de la multinacional canadiense contra la SUNAT. Se discutía el pago de 482 millones al fisco peruano. Los magistrados Sardón y Ferrero no votaron porque ambos tenían conflictos de intereses. Con todo esto podemos sacar una conclusión preocupante. Un tema tan importante y sensible como son los intereses moratorios depende de la composición del Tribunal Constitucional y de quién es el presidente. Esta composición está influyendo en qué postura oscilante tiene el tribunal. Cambia el presidente y cambia el criterio. Para mí la posición actual sobre el caso Primax es cuestionable, dice preocupado el constitucionalista Francisco Eguiguren. Yo solamente podría decir lo siguiente, pues no. Sabemos muy bien que las personas que tienen intereses ahí de por medio, que tienen empresas y que tienen ahí quizá alguna acción o quizá han dejado como testaferros a algunas otras personas, pero que sí pertenecen ellos tranquilamente a esas empresas, pues siempre van a votar a favor de las empresas y van a hacer que estas empresas no entreguen dinero al Estado peruano porque al final se reparte entre ellos, pues es así de simple. ¿Qué dice, por ejemplo? ¿Se debe pagar los intereses? Las consecuencias de esta recomposición al interior del Tribunal Constitucional ya se veían venir, dice Fernando Loaiza, profesor de Derecho Tributario en la Católica. Y el caso Primax es apenas una muestra. Era muy claro que ante un Tribunal Constitucional con el voto dividido, la decisión iba a recaer sobre el presidente con su voto dirimente. Es claro que hubo una estrategia para que ciertos casos se resolvieran ante la presidencia de cierta persona y no de otra, apunta. Sudaca sometió a análisis la sentencia del caso Primax, que tiene como principal punto de controversia la demora de SUNAT y el Tribunal Fiscal. Este tema se ha discutido mucho por años. Los contribuyentes, en su mayoría grandes empresas, argumentan que como la SUNAT y el Tribunal Fiscal tienen un plazo para resolver, no puede cobrar intereses moratorios más allá del plazo legal, explica Francisco Eguiguren. Las empresas dicen, tú, administración tributaria, te has demorado y no tienes por qué cargarme a mí con intereses que se han acumulado por tu demora. Perdón, este es por leer y no tomar agua, pues, señores. Pero esa mirada es muy limitante y no toma en cuenta otros factores, añade. Bueno, acá encontramos el voto del magistrado Sardón de Taboada. Y acá dice, en la sentencia elaborada por Sardón, por ejemplo, no se toma en cuenta el motivo de la demora. De acuerdo a los especialistas, normalmente los casos tributarios suelen ser complejos y constan de mucha documentación que debe ser revisada minuciosamente, lo que explica el retraso. El voto en mayoría de los 3 magistrados lo que dijo simplemente y a la ligera es la demora no se justifica porque este caso no es un caso complejo. Como este caso no va a ser un caso complejo, cuando uno lee la sentencia se da cuenta de que aquí se habla de un conjunto de hasta 11 bloques distintos de resoluciones que abarcan varios años, critica Eguiguren. El Tribunal Constitucional no debería determinar cuál es el plazo razonable para emitir una respuesta. Esto depende de los recursos que tenga la SUNAT y el Tribunal Fiscal. Hay cosas que demoran más que otros. Al Tribunal Fiscal le faltan recursos. Se le ha bajado el sueldo a los vocales, que es un órgano muy especializado que debería tener más recursos, sobre todo para temas que cada vez son más complejos, dice por su lado Fernando Loaiza. Pero hay otro factor a tomar en cuenta, y es que las grandes empresas, animadas por los estudios de abogados que les dan asesoría legal en materia tributaria, suelen impugnar reiteradas veces los montos que la SUNAT les determina. El motivo, demorar lo que se pueda el pago y así no tengan razón.
Algunas veces esto pueda tomar décadas. Los intereses son una especie de castigo al litigio innecesario. Porque si vas a un litigio innecesario vas a acumular más intereses en comparación a que si pagas y lo reclamas o si no lo hay, pues señores. Y por último dice, para Eguiguren, quien ejerció la defensa de la SUNAT en el caso de Telefónica, este tipo de sentencias motiva que las empresas impugnen indefinidamente. Y estas resoluciones pueden actuar como un incentivo para que sea más rentable reclamar antes que pagar oportunamente. No se puede incentivar que sea más negocio reclamar que pagar, porque eso deja al Estado y el presupuesto público sin recursos. Sostiene, como están las cosas, todo apunta a que el Tribunal Constitucional ha abierto el camino para que el litigio innecesario llene las arcas de las grandes firmas de abogados. ¿Cómo es eso, Alexander? No entendí porque has leído muy rápido, pues te voy a explicar recontra rápido también, para no excedernos del tiempo. Lo primero es lo siguiente, deja tu like al menos. Deja tu like porque solamente hay 56 likes y son 160 personas en vivo. Y bueno, 170 ya. Así que deja tu like, por favor, y te comienzo a explicar esta partecita. Te voy a hacer un resumen de todo lo que acabo de leer, porque no creas que solamente leo por las huevas. Te entiendo, voy entendiendo lo que voy leyendo. ¿Cómo es esto? Las empresas están acostumbradas a impugnar todo este tipo de casos que tengan que ver con intereses moratorios. ¿Con qué fin? Con el fin de seguir dilatando el tiempo y cuando surge una nueva composición del Tribunal Constitucional, siguen impugnando. Ya se ha visto como una práctica usual dentro de la mayoría de las empresas que tienen deudas con montos exorbitantes. Y acá el problema está en que las nuevas personas que llegan al Tribunal Constitucional, como lo hemos visto ahora con Augusto Ferrero, que tiene el voto dirimente, es bien simple. Van a votar a favor de que justamente, es como por ejemplo, ¿no? Supongamos que el dólar está en bajada y llega una persona con mucho dinero, ¡pum!, compra todo, empieza a comprar dólares. ¿Por qué? Porque cuando sube el señor va a tener mucho dinero. Entonces, es el tema de aprovechar la situación. Y en este caso, por ejemplo, las empresas aprovechan la situación porque hay una persona que es presidente, que tiene el voto dirimente y sabe que va a votar a favor de ellos y que va a dar la razón. Es por eso que las empresas al día de hoy están acostumbradas, o bueno, mal acostumbradas a hacer ese tipo de cosas. Y en ese entonces, por ejemplo, Marianela Ledesma, que es una de las personas que está dentro del Tribunal Constitucional, ha hecho lo posible para que estas empresas paguen sí o sí lo que son los intereses moratorios y no terminen perjudicando al gobierno. Porque recordemos, mira, si esto de acá se sigue impugnando, no entra dinero para el gobierno, no entra dinero para el Perú y sobre todo el Perú sigue gastando dinero en estos abogados que van a seguir, los abogados del Estado, que van a seguir analizando el caso y al final no hay una de cuándo acabar. Y así es, señores, pues lamentablemente eso es lo que tenemos al día de hoy. Y lo otro, ya sabes que yo no voy a poder no voy a poder hacer programa mañana porque, bueno, lamentablemente no se ha procesado mi pago porque no tengo plata en mi tarjeta. Y bueno, sí hay personas que me han venido apoyando en la mañana. En la mañana hubieron 2 personas. A ver, no, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero darle las gracias a 2 personas. Primero a Coro, que me mandó por un PayPal. Ya, Coro, muchas gracias, Coro, si estás viendo, por si acaso estoy acá. Luego me mandó el señor Igor, muchas gracias, señor Igor, también. Y por último, desde Cusco me mandó el señor José Luis Espinosa. Así que muchas gracias para esas personas. Ya nos falta poco para poder terminar esto de acá y poder pagar esta parte. Así que gracias, eso sería todo de mi parte. Y te estaría viendo. Bueno, hoy día no creo que ya haga programa en la noche o de repente. Tú dime si quieres que haga un programa en la noche como para ir en contra de Cuarto Poder y sacamos un programa en la noche y te puedo hablar sobre lo que es de Bruno Pacheco, ¿ah? Y sobre cómo hizo para contratar al Grupo 5 en la fiesta de su hija. Si quieres que te hable sobre ese tema o más, solamente deja en los comentarios y yo tranquilamente me puedo conectar, pero al menos apoya, Pepe, sacaste el yape, pues, un favor, te estoy viendo, déjame mendigar. Ya sabes que puedes hacerlo a través de acá, del yape, puedes hacerlo a través del Plin, puedes hacerlo a través del PayPal, y acá tienes todo para que tú puedas apoyar acá el canal. Así que, sí, voy a hacerlo con llamadas, ¿sabes? Fácil en la noche lo hago con llamadas, pero comenten, al menos dejen tu like, ¿ya? Eso sería todo de mi parte, así que nos estaremos viendo de repente en la noche, al menos, a ver, ¿qué hora es? Son las 5:04 y solamente hay 75 likes. Que al menos llegue a 200 likes y de repente hacemos un programa en la noche. Cuídense bastante, nos vemos.